El calor implacable del final de la tarde castigaba la fachada barroca de la hacienda San Gabriel, transformando las paredes de piedra en hornos que irradiaban una opresión silenciosa. Dentro del salón principal, la penumbra ofrecía poco alivio contra la temperatura sofocante, donde el aire parecía espeso, cargado con el olor dulzón a tabaco caro y el aroma metálico de la plata pulida. Sebastián Vargas, el señor de aquellas tierras interminables, permanecía reclinado en su sillón de cuero, girando una copa de cristal con un tedio que bordeaba la agonía física. Cada detalle a su alrededor, desde las alfombras persas hasta los candelabros importados de Europa, gritaba una riqueza que ya no le traía ningún placer, sirviendo apenas como un marco dorado para su aislamiento emocional. Él observaba las partículas de polvo bailando en un rayo de sol solitario, esperando, con una impaciencia mal disimulada, que algo o alguien quebrara la monotonía de aquella existencia arrastrada y previsible. Delante de él, sentado con la postura rígida de un depredador que huele sangre, estaba don Rodrigo, un hombre cuya fortuna rivalizaba con la de Sebastián, pero cuya crueldad no conocía el refinamiento del tedio. Rodrigo barajaba las cartas con movimientos lentos y deliberados, el sonido seco del papel contra el papel resonando como pequeños chasquidos de huesos en el silencio pesado de la sala. La sonrisa de Rodrigo era una hendidura fina en un rostro marcado por el sol y por la malicia, reflejando un conocimiento cínico sobre la naturaleza humana que Sebastián, en su arrogancia, creía compartir. El visitante no estaba allí solo por el juego de cartas, sino para probar los límites morales de su anfitrión, buscando la debilidad escondida bajo la cáscara de invulnerabilidad de Sebastián. La tensión entre los dos hombres no era de enemistad abierta, sino de una competencia velada y peligrosa, donde el dinero era la única munición válida y las vidas ajenas, meros peones, descartables. La pesada puerta de roble se abrió con un chirrido que cortó la tensión, y el capataz empujó una figura hacia el interior del lujoso salón, trayendo consigo el polvo y la miseria del mundo exterior. Elena entró tropezando, pero recuperó el equilibrio con una dignidad que contrastaba violentamente con sus ropas gastadas y las botas cubiertas de barro seco. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, barrieron el ambiente opulento sin demostrar el miedo que ciertamente sentía, fijándose finalmente en los hombres que la observaban como si evaluaran ganado en una subasta. La presencia de ella trajo una energía cruda al recinto, una realidad palpable de supervivencia y sacrificio que hizo que el lujo alrededor pareciera súbitamente frívolo y ofensivo. Ella permaneció de pie, con las manos callosas unidas frente al cuerpo, irradiando una resistencia silenciosa que parecía desafiar la autoridad absoluta que Sebastián creía ejercer sobre todo y todos en sus dominios. Rodrigo soltó una risa baja, un sonido gutural que no llegó a los ojos, y apuntó el cigarro encendido en dirección a Elena, usándola como pieza central de su argumento distorsionado. Él propuso la apuesta con la voz casual de quien comenta sobre el clima, desafiando a Sebastián a probar que la voluntad de aquella mujer, aparentemente inquebrantable, podría ser comprada o doblegada como cualquier otra mercancía. La premisa era cruel en su simplicidad. Sebastián tendría 30 días para hacer que Elena, la mujer que le servía por una deuda heredada, declarara amor genuino por él, o aceptara un matrimonio por interés, firmando su libertad a cambio de su alma. Si Sebastián fallaba, si la dignidad de aquella campesina probaba ser más fuerte que el oro del hacendado, la magnífica hacienda San Gabriel pasaría a manos de Rodrigo. Era una prueba de poder, un juego sádico donde el corazón humano era tratado como una variable manipulable en una ecuación financiera. Sebastián se levantó lentamente, el desafío encendiendo una chispa de interés en sus ojos que hacía mucho estaban opacos por el exceso de facilidades. Él caminó alrededor de Elena, inspeccionándola no como un hombre mira a una mujer, sino como un coleccionista evalúa una pieza rara que se resiste a ser poseída. La idea de que alguien, especialmente alguien tan desprovisto de bienes materiales, pudiera poseer algo que su dinero no pudiera tocar, era un insulto a su visión del mundo. Él aceptó la apuesta con un gesto breve, convencido de que la pobreza tenía un límite y que la integridad era apenas una cuestión de precio que aún no había sido descubierto. El apretón de manos entre Sebastián y Rodrigo selló el destino de Elena, un pacto silencioso firmado sobre la alfombra persa, ignorando completamente la humanidad de la mujer que permanecía inmóvil, escuchando su vida siendo negociada como si fuera una cosecha futura de algodón o trigo. Cuéntanos desde qué país nos ves y asegúrate de seguirnos para no perderte,
Nada. Inmediatamente después de la salida de Rodrigo, la atmósfera en la sala cambió, pesando ahora con la responsabilidad de la apuesta recién firmada y la presencia perturbadora de Elena. Sebastián ordenó que ella se acercara, su voz resonando con la autoridad habitual, pero encontró un silencio obstinado que lo irritó más que cualquier insulto verbal. Él intentó intimidarla con la proximidad física, invadiendo su espacio personal para demostrar quién detentaba el poder en aquella ecuación, pero ella no retrocedió ni un milímetro. El olor a tierra y lluvia que emanaba de ella chocó con el perfume artificial de él, creando un contraste sensorial que lo desestabilizó momentáneamente. Por primera vez en años, Sebastián miró a los ojos de alguien que no veía signos de pesos o miedo, sino solo a un hombre vacío, intentando llenar un abismo interior con juegos de poder. La resistencia de ella no era agresiva, sino fundamental, como una roca que se rehúsa a moverse ante la marea. La primera orden de Sebastián fue puramente estética, un intento de borrar la pobreza visual de Elena para convertirla en una pieza adecuada a su juego de seducción forzada. Él mandó que las criadas se la llevaran, instruyéndolas a fregar la suciedad del pueblo de su piel y a vestirla con las sedas más finas que el dinero podía comprar. Mientras era conducida hacia afuera, Elena lanzó una última mirada a Sebastián, una mezcla de pena y desprecio que perforó su armadura de arrogancia, dejando una sensación incómoda de vergüenza que él rápidamente sofocó con otra dosis de coñac. Él escuchó los pasos de ella desapareciendo en el pasillo, el sonido rítmico de sus botas viejas siendo el último recuerdo de la mujer que ella era, antes de que él comenzara su intento de transformarla en algo que ella despreciaba. La casa parecía súbitamente más grande y más vacía, y el silencio que siguió no trajo la paz habitual, sino una expectativa nerviosa. Horas después, Elena regresó al salón, transformada, exteriormente en una visión que podría rivalizar con cualquier dama de la alta sociedad de la capital. El vestido rojo escarlata, elegido personalmente por Sebastián, se ajustaba a su cuerpo con una perfección técnica, la tela cara capturando la luz de los candelabros y reflejando un brillo casi líquido. Sin embargo, su postura permanecía inalterada. Ella usaba la seda como si fuera una armadura pesada o un traje de prisionera, rehusándose a dejar que la ropa definiera su identidad. El cabello, antes suelto y salvaje, estaba ahora recogido en un peinado elaborado que exponía su cuello, una vulnerabilidad física que contrastaba con la dureza de su expresión. Sebastián sintió un triunfo momentáneo al ver la belleza que su dinero había revelado, ignorando ciegamente que la mujer dentro del vestido estaba más distante de él que nunca, atrincherada en una fortaleza moral inexpugnable. La cena servida aquella noche fue un ejercicio atroz de control y resistencia, donde cada sonido de cubierto contra la porcelana sonaba como un disparo en el silencio opresivo. Sebastián se sentó en la cabecera, esperando disfrutar de la compañía de su creación, pero Elena permaneció inmóvil ante el plato colmado, las manos reposando en el regazo, rehusándose a tocar la comida que él ofrecía. La negativa de ella a participar en el ritual social, a aceptar la nutrición que venía de las manos de su dueño, fue una declaración de independencia más elocuente que cualquier discurso inflamado. La luz de las velas parpadeaba sobre el rostro de ella, iluminando una determinación férrea que transformaba el banquete lujoso en una escena grotesca de desperdicio y soledad. Sebastián comió solo, el sabor de la comida transformándose en cenizas en su boca, mientras la presencia silenciosa de ella lo juzgaba sin proferir una sola palabra. La paciencia de Sebastián, nunca su virtud más fuerte, comenzó a desgastarse ante aquella pared impenetrable de dignidad pasiva que Elena mantenía. Él se levantó abruptamente, derribando la silla, y caminó hasta ella, sujetando su rostro con una mano firme para forzarla a mirarlo, exigiendo algún tipo de reacción, cualquier emoción que no fuera aquella indiferencia gélida. Él le recordó cruelmente la deuda de su familia, el poder que tenía de desalojarlos y dejarlos a merced del desierto despiadado, usando el miedo como una palanca para quebrar su espíritu. Fue entonces que Elena habló por primera vez desde que la apuesta fuera hecha, su voz baja y ronca, pero firme como acero templado. Ella dijo apenas que él podía comprar su tiempo y su trabajo, pero que nunca tendría lo suficiente para comprar lo que ella elegía entregar libremente. La frase quedó suspendida en el aire, desarmándolo completamente. La noche terminó con Sebastián solo en la terraza, observando la inmensidad oscura de sus tierras bajo el cielo estrellado,
sosteniendo su reloj de bolsillo de oro con fuerza excesiva. El tic-tac del mecanismo sonaba alto en el silencio nocturno, una cuenta regresiva implacable no solo para la apuesta, sino para algo que él aún no lograba nombrar. Él miró hacia la ventana de la habitación donde Elena estaba confinada, viendo la luz de la vela apagarse, sumergiéndola en la oscuridad que ella parecía preferir a la luz artificial de su mansión. Por primera vez, la inmensidad de su propiedad no le pareció un reino, sino una prisión solitaria construida con la frialdad de su propia ambición. Un viento seco sopló desde el desierto, trayendo el aullido distante de un coyote, un sonido de libertad salvaje que hizo que el corazón de Sebastián se apretara con una envidia inexplicable y dolorosa. Los días que siguieron transformaron la mansión en un campo de batalla silencioso, donde el único sonido constante era el tic-tac de los relojes de péndulo. Sebastián observaba desde la ventana del despacho, con un vaso de whisky intacto en la mano, mientras Elena insistía en trabajar en el jardín bajo el sol inclemente. Ella arrancaba malas hierbas con una determinación feroz, sus manos hundiéndose en la tierra seca como si buscaran raíces que la conectaran a la realidad, lejos del teatro absurdo de aquella casa. «No necesitas hacer eso», gritó Sebastián desde la terraza, su voz cargada de una irritación que disimulaba mal su admiración renuente. «Tengo jardineros para ensuciarse las manos. Entra». Elena se detuvo, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano sucia y levantó la barbilla, mirándolo desde abajo con ojos que quemaban más que el sol del mediodía. «Mis manos son la única cosa que aún me pertenece, señor Vargas. Si me detengo, desaparezco», respondió ella, volviendo a cavar la tierra dura sin esperar permiso. Frustrado por la negativa de ella a aceptar el papel de muñeca de lujo, Sebastián decidió cambiar de táctica, recurriendo al único lenguaje que sus padres le enseñaron, el soborno sentimental. Él la convocó al despacho aquella noche, donde la luz dorada de los candelabros creaba una atmósfera de intimidad forzada, y empujó una caja de terciopelo azul sobre la mesa de caoba. «Ábrela», ordenó él, intentando suavizar el tono de mando, pero fallando miserablemente. «Es un collar de zafiros. Perteneció a mi abuela. Combina con la frialdad de tus ojos». Elena abrió la caja despacio, el brillo de las piedras iluminando su rostro cansado, pero su expresión no se alteró un milímetro. Ella tocó la joya con la punta del dedo, sintiendo el metal frío, y cerró la tapa con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio de la sala. «Es hermoso», dijo ella, empujando la caja de vuelta hacia él. «Pero los collares de oro siguen siendo collares. Yo prefiero mi cuello desnudo». El rechazo del regalo golpeó a Sebastián con la fuerza de una bofetada física, desestabilizando la lógica mercantil que gobernaba su mundo interior. Él guardó el collar en el cajón con violencia, el sonido de la madera golpeando sirviendo como puntuación para su rabia impotente. «Eres demasiado orgullosa para ser una mujer que no tiene dónde caerse muerta», siseó él, levantándose y caminando hacia ella, invadiendo su espacio personal en un intento de intimidarla. Elena no retrocedió, sosteniendo la mirada de él con una serenidad enervante, el olor a tierra y lluvia que emanaba de ella invadiendo los sentidos de él. «El orgullo es el lujo de los pobres, Sebastián. Es todo lo que nos queda cuando ustedes se llevan el resto», dijo ella calmadamente. «Usted puede haber comprado mi deuda, pero no compró mi obediencia». Él se quedó sin respuesta, observándola salir de la sala con la cabeza erguida, sintiéndose, por primera vez en la vida, el hombre más pobre del recinto. La tensión entre ellos se rompió días después, no por palabras, sino por la furia incontrolable de la naturaleza que rodeaba la hacienda. Una tormenta de verano se desató sobre la región, transformando el cielo en un manto negro rasgado por relámpagos violentos que hacían temblar las ventanas en los marcos. Sebastián estaba revisando los libros contables cuando escuchó un relincho aterrorizado, proveniente de los establos, seguido por gritos ahogados de los peones que intentaban contener a los animales. Él corrió hacia la terraza a tiempo de ver uno de los portones del corral ceder con el viento, y a un potro joven disparar hacia el campo abierto y enlodado. Antes de que él pudiera gritar una orden, vio un bulto femenino correr hacia la lluvia, ignorando el peligro mortal de los cascos y del terreno resbaladizo. «¡Elena!», gritó él, su voz siendo tragada por el rugido del trueno, el corazón disparándose en un pánico que nada tenía que ver con la pérdida del animal. Él la vio alcanzar al caballo asustado, agarrando la crin empapada en un intento desesperado de calmarlo, pero el animal se encabritó, derribándola violentamente en el barro espeso. Sebastián no pensó. El instinto primitivo tomó el control,
y saltó la balaustrada de la terraza, sus botas caras hundiéndose en el barro, mientras corría hacia ella. La lluvia helada empapó su ropa en segundos, pegando la camisa de lino a la piel, pero él solo tenía ojos para la figura inmóvil caída en el suelo. Él llegó hasta ella y cayó de rodillas en el barro, atrayéndola hacia sus brazos, sin importarle la suciedad que cubría el rostro pálido de ella. «Elena, mírame», imploró él, sacudiéndola levemente, sintiendo un terror gélido apretar su pecho. Ella abrió los ojos con dificultad, gimiendo de dolor, y enfocó el rostro de 1900. Él, viendo no al patrón arrogante, sino a un hombre desesperado bajo la lluvia. «El caballo», susurró ella, intentando levantarse. «Al diablo con el caballo», rugió él, levantándola en brazos. Sebastián la cargó de vuelta a la casa, pateando la puerta trasera para abrirla y gritando órdenes a las criadas atónitas que jamás habían visto al patrón en aquel estado. Él la llevó a la habitación de huéspedes y la recostó en la cama, rehusándose a salir cuando el ama de llaves llegó con toallas y agua caliente. «Yo me encargo de esto. Salgan todos», ordenó él, su voz temblando levemente por la adrenalina. Él comenzó a limpiar el corte en la frente de ella con una delicadeza que contradecía sus manos grandes, acostumbradas solo a firmar papeles y sujetar riendas. Elena lo observaba en silencio, viendo la concentración en la frente de él, la forma en que se mordía el labio inferior, completamente enfocado en el dolor de ella. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó él, escurriendo un paño en 1800. La palangana de agua, sin atreverse a mirarla a los ojos. ¿Arriesgar la vida por un animal estúpido? «Porque él tenía miedo», respondió ella suavemente. «Y nadie merece quedarse solo en la oscuridad sintiendo miedo». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire pesado de la habitación, resonando en Sebastián como una acusación y una revelación sobre su propia soledad blindada. Él se detuvo con el paño suspendido en el aire, mirándola, y por un momento, la barrera entre patrón y sirvienta, acreedor y deudora, se disolvió completamente. «Eres una tonta», murmuró él, pero su mano, al apartar un mechón de cabello mojado del rostro de ella, fue de una ternura devastadora. «Y usted está sucio de barro, don Sebastián», replicó ella, una sonrisa débil curvando sus labios pálidos. «Por primera vez, parece real». Él miró sus propias ropas arruinadas, las manchas de barro en la alfombra cara, y soltó una risa corta e incrédula. Aquella noche, sentado en el sillón junto a la cama de ella mientras la tormenta rugía afuera, Sebastián no pensó en la apuesta ni una sola vez. La recuperación de Elena en los días siguientes trajo un cambio sutil, pero irreversible, en la rutina de la hacienda San Gabriel. Sebastián comenzó a descuidar sus deberes, dejando pilas de correspondencia acumularse en la mesa para pasar las tardes leyendo para ella en la biblioteca, o caminando despacio por el patio. Ellos hablaban sobre libros, sobre las estaciones, sobre todo, excepto del contrato que pendía sobre sus cabezas como una hoja afilada suspendida. «Nunca imaginé que le gustara la poesía», comentó Elena cierta tarde, observándolo cerrar un volumen de versos antiguos. «No me gustaba», admitió Sebastián, mirando hacia el horizonte. «Creía que eran palabras inútiles para hombres débiles, pero tal vez yo estaba leyendo con los ojos equivocados». Ella lo observó, intrigada, percibiendo que la armadura de cinismo de él estaba llena de grietas por donde una luz nueva y extraña comenzaba a filtrarse. Sin embargo, el mundo exterior no tardó en invadir la burbuja frágil que ellos habían creado, trayendo la realidad de vuelta con brutalidad. Un mensajero de don Rodrigo llegó al mediodía, entregando una carta sellada con cera roja que Sebastián abrió con dedos temblorosos en el despacho. «15 días han pasado, mi estimado. El reloj corre, y ya siento el olor de mis nuevas tierras. Rodrigo». Sebastián arrugó el papel con fuerza, sintiendo la náusea de la culpa, subir por la garganta al ver a Elena pasar por la puerta abierta, cargando flores del jardín. «¿Malas noticias?», preguntó ella, notando la palidez repentina de él. «Solo negocios. Serpientes queriendo morder», mintió él, guardando el papel en el bolsillo, odiando la facilidad con que la mentira salió de sus labios. Él sabía que necesitaba acelerar el proceso, necesitaba ganar la apuesta para salvarla, pero la idea de manipularla ahora le causaba repulsión física. Determinado a probarse así, mismo que no era el monstruo que la apuesta sugería, Sebastián decidió llevar a Elena al pueblo, bajo el pretexto de inspeccionar las propiedades.
El choque entre el mundo de él y el de ella fue inmediato. Apenas el carruaje se detuvo en la plaza polvorienta, el silencio hostil de los campesinos los rodeó. «Ellos lo odian», dijo Elena en voz baja, mirando por la ventana, sin acusación, solo constatando un hecho. «Ellos temen el poder», corrigió Sebastián a la defensiva, ajustándose el abrigo. «No, Sebastián, ellos temen el hambre», respondió ella, abriendo la puerta del carruaje antes de que él pudiera ayudarla. «Venga, vea lo que su poder ha construido». Ella lo guió por las callejuelas estrechas, forzándolo a mirar los rostros de las personas que él trataba como números en sus libros contables. La caminata culminó frente a la casa de una viuda que estaba siendo desalojada por los capataces de la hacienda por falta de pago. Sebastián vio los muebles pobres tirados en la calle. El llanto de los niños aferrados a la falda de su madre, y sintió la mirada de Elena quemando en su espalda, esperando, juzgando. «Es la ley, Elena. Si no pagan, no se quedan», dijo él, intentando mantener la voz firme, pero sonando vacío incluso para sí mismo. «La ley de los hombres ricos», dijo ella, con una tristeza profunda. «Usted tiene habitaciones vacías en su casa donde cabrían 10 familias. ¿Dónde está el honor en eso?» Sebastián miró a la viuda, después a Elena, y sintió que algo se rompía dentro de sí. La vergüenza era un sabor amargo y metálico en su boca. «¡Alto!», gritó él al capataz que arrastraba un colchón. «Deje las cosas donde están. La deuda está perdonada». El capataz lo miró, confundido. «Pero, patrón, esto sienta un precedente». «He dicho que está perdonada», rugió Sebastián, sacando un fajo de billetes del bolsillo y arrojándolo sobre la mesa vieja en la calle. «Y compren comida para esos niños. Ahora». El regreso a la hacienda se hizo en un silencio denso pero diferente. No era el silencio de la hostilidad, sino el de la reflexión profunda. Elena lo miraba de reojo, como si estuviera intentando resolver un rompecabezas complejo, viendo piezas nuevas que no encajaban en la imagen del tirano. «¿Hizo aquello por mí?», preguntó ella, cuando el carruaje entró en los portones de la hacienda. «¿Para impresionarme?». «Lo hice porque tú me hiciste mirar», admitió Sebastián, sin encarar los ojos de ella. «Y lo que vi me dio asco. Entonces hay esperanza para usted, Sebastián Vargas», dijo ella, y posó la mano levemente sobre el brazo de él. Aquel toque, breve y ligero, quemó la piel de él a través de la tela del abrigo, valiendo más que cualquier victoria financiera que él ya hubiera conquistado. Pero la redención de Sebastián tenía un precio, y él comenzó a pagarlo secretamente en las noches siguientes, encerrado en el despacho, para cubrir las pérdidas de sus nuevas actitudes benevolentes y mantener la hacienda funcionando sin explotar a los colonos. Él comenzó a vender bienes personales, platería antigua, cuadros, sus caballos de raza, todo lo que podía ser convertido en dinero rápido, sin alertar a Rodrigo o a Elena. «¿Dónde está el cuadro que estaba aquí?», preguntó Elena, señalando una mancha más clara en la pared del pasillo. «Lo mandé a restaurar», mintió Sebastián, sintiendo el peso de cada falsedad aumentar la distancia entre quien él quería ser y quien él era. Él estaba desmantelando su vida pieza por pieza, para sostener la ilusión de un hombre bueno, sin darse cuenta de que la bondad ya estaba enraizada en sus acciones, no en su dinero. Don Rodrigo decidió fiscalizar su inversión, apareciendo para una cena sorpresa con la élite local. «Traje algunos amigos, Sebastián», anunció Rodrigo, invadiendo el salón con un grupo de hombres y mujeres vestidos con sedas y joyas, sus risas altas, profanando la quietud de la casa. «Queremos ver tu adquisición». Sebastián sintió que se le helaba la sangre. Él miró hacia la escalera, por donde Elena descendía vestida con el vestido rojo que él le había dado al principio, pero ahora ella lo usaba con la dignidad de una reina yendo al cadalso. «No era necesaria esta audiencia, Rodrigo», dijo Sebastián con la voz tensa, bloqueándoles el camino. «¡Tonterías! La belleza debe ser apreciada», se burló Rodrigo. «Ven aquí, querida, gira para nosotros». Muestra que el dinero de Sebastián fue bien gastado. La cena fue un ejercicio de tortura, con los invitados lanzando preguntas maliciosas, disfrazadas de curiosidad educada. «Dicen que trabajabas en la cosecha, querida», dijo una señora con un abanico de plumas, sonriendo con veneno. «Debe ser difícil acostumbrarse a usar cubiertos de plata, ¿no?». Elena posó el tenedor despacio, sus manos temblando levemente, pero mantuvo la cabeza erguida. «Es más fácil aprender a usar un tenedor, señora, que aprender a tener compasión», respondió ella, su voz clara cortando el murmullo. Un silencio.
Conmocionado cayó sobre la mesa. Rodrigo soltó una risa alta y cruel. Vaya, miren eso. La gata tiene garras. Sebastián, debes tener mucho trabajo para domesticar a este animal de monte. Sebastián sintió una furia blanca cegar su visión. El sonido de la risa de Rodrigo era insoportable. ¡Basta! Sebastián golpeó la mano en la mesa con fuerza, haciendo que las copas de cristal vibraran y el vino se derramara como sangre sobre el mantel blanco. Todos se voltearon hacia él, asustados con la violencia repentina. Sebastián se levantó, su respiración pesada, los ojos fijos en Rodrigo con un odio puro. Ustedes están en mi casa, comiendo mi comida, e insultan a la mujer que tiene más dignidad en el dedo meñique que todos ustedes juntos, declaró él, la voz temblando de rabia contenida. Calma, Sebastián, es solo una broma, comenzó Rodrigo perdiendo la sonrisa. ¡Fuera!, rugió Sebastián señalando la puerta. Salgan de mi casa ahora, todos ustedes, y llévense su civilización podrida con ustedes. Fue un suicidio social instantáneo. Él estaba eligiendo a la campesina en detrimento de sus pares, quemando los puentes que sostenían su estatus. Cuando el último invitado salió y la puerta pesada se cerró, el silencio que quedó en el salón era denso y eléctrico. Elena permanecía sentada a la mesa, mirando las manos unidas en el regazo, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Sebastián caminó hasta ella, sus pasos resonando en el suelo de madera, y se arrodilló al ensamento, o al lado de la silla de ella, algo que jamás haría antes. Perdóname, susurró él con la voz embargada. No debí haber dejado que entraran. Elena giró el rostro hacia él, los ojos brillando con una emoción nueva e intensa. Nadie me defendió nunca antes, dijo ella, la voz fallándole. ¿Por qué hiciste eso? Ellos son tus amigos. No, respondió Sebastián tomando la mano de ella y besando los nudillos callosos. Ellos son solo espejos del hombre que yo solía ser, y yo odio a ese hombre. En ese momento, la barrera final casi se rompió. Ellos se levantaron, quedando peligrosamente cerca en la penumbra del salón, la respiración de uno mezclándose con la del otro. Sebastián alzó la mano para tocar el rostro de ella, y Elena cerró los ojos, inclinándose hacia el toque. Un permiso silencioso que hizo que el corazón de él se disparara. Él se inclinó para besarla, desesperado por sellar aquella conexión, pero la imagen del contrato de la apuesta brilló en su mente como un relámpago. Besarla ahora, sin contar la verdad, sería la mayor traición de todas. Él se congeló a milímetros de los labios de ella, temblando con el esfuerzo de contenerse. No puedo, susurró él, retrocediendo abruptamente como si se hubiera quemado. No así, no todavía. Elena abrió los ojos, la confusión y la herida reemplazando la ternura, interpretando el retroceso de él como rechazo o arrepentimiento. Sebastián huyó hacia la biblioteca, cerrando la puerta con llave y apoyándose en ella, deslizándose hasta el suelo con las manos en la cabeza. Él estaba acorralado. Si contaba la verdad, la perdería por el odio. Si no contaba y la seducía, la perdería por la mentira. El plazo de la apuesta terminaba en 2 días. Él miró hacia los estantes llenos de libros que nunca leyó, sintiendo el peso aplastante de sus elecciones. ¿Qué he hecho?, preguntó él a la sala vacía, la voz llena de desesperación. Dios, ¿qué he hecho? Él se sirvió una dosis de coñac, pero el alcohol no lograba adormecer la conciencia que gritaba que él no merecía ni el amor de ella, ni la misericordia del destino. Al día siguiente, la atmósfera en la casa era de un luto anticipado. Sebastián evitaba a Elena, incapaz de encarar la herida en los ojos de ella, y se enfocaba frenéticamente en organizar papeles, preparando la transferencia de escrituras por si lo peor sucedía. Él llamó al notario de la ciudad en secreto, dando instrucciones precisas sobre la posesión de las tierras del pueblo. ¿Está transfiriendo las casas a nombre de los colonos?, preguntó el notario, ajustándose las gafas, incrédulo. Señor Vargas, esto es una locura. Es su fuente de ingresos. Es mi fuente de vergüenza, corrigió Sebastián, firmando el documento con un trazo firme. Hágalo, y que nadie lo sepa hasta mañana al mediodía. Era su penitencia silenciosa, un intento de limpiar el alma antes del juicio final. La noche del 29º día, cayó sobre la hacienda como una mortaja. Elena, sintiendo que algo terrible estaba por suceder, buscó a Sebastián en la terraza, donde él observaba la oscuridad del desierto. «Te estás despidiendo», dijo ella,
no como una pregunta, sino como una constatación, parándose al lado de él. Solo estoy pensando, mintió él, sin mirarla. Sebastián. Ella tocó el hombro de él, forzándolo a voltearse. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo. Has cambiado. Yo lo veo. Cambié demasiado tarde, Elena, dijo él, con una tristeza infinita en los ojos. Ve a dormir. Mañana todo será diferente. Ella vaciló, queriendo insistir, pero vio la barrera de dolor en los ojos de él y respetó. Ella se retiró, dejándolo solo con los coyotes y la culpa. El amanecer del 30º día trajo un sol pálido y enfermo. Sebastián no había dormido. Él vistió su mejor traje negro, se afeitó con cuidado y bajó las escaleras como un hombre caminando hacia la horca. Él encontró a Elena en la sala de estar, arreglando flores en un jarrón, una escena de domesticidad que le partió el corazón. «Buenos días», dijo ella, sonriendo tentativamente. «Buenos días, Elena», respondió él, la voz grave. «Hay algo que necesitas saber, antes de que ellos lleguen». Pero antes de que él pudiera confesar, el sonido de ruedas de carruaje aplastando la grava afuera anunció el fin. La puerta se abrió con estruendo, y don Rodrigo entró, seguido por sus abogados, con una sonrisa de triunfo depredador. «El tiempo se acabó, Sebastián», anunció Rodrigo, abriendo los brazos. «Vamos a ver si ganaste el corazón de la dama, o si yo gané tu hacienda». Elena miró de Rodrigo a Sebastián, la confusión transformándose lentamente en horror a medida que las piezas encajaban. El escenario estaba montado para la revelación final. El impacto sonoro del pergamino de cuero golpeando contra la madera maciza de la mesa central resonó por el salón como un disparo de cañón, silenciando instantáneamente hasta el zumbido de las moscas que escapaban del calor externo. Don Rodrigo alisó el documento con las palmas de las manos sudadas, revelando la caligrafía rebuscada que detallaba la apuesta, y sonrió con la satisfacción maliciosa de un verdugo que finalmente encuentra el cuello de la víctima ajustado a la cuchilla. Él no tenía prisa. Cada segundo de silencio era una tortura adicional que él infligía a Sebastián, saboreando la palidez mortal que se apoderaba del rostro del rival. El aire en la sala parecía haberse solidificado, haciendo de la respiración una tarea ardua para todos los presentes, mientras el polvo bailaba en los rayos de luz, ajeno a la tragedia moral que estaba a punto de consumarse ante aquellos testigos mudos y cómplices. Rodrigo comenzó a leer las cláusulas del contrato en voz alta, enunciando cada sílaba con una precisión teatral, diseñada para maximizar la humillación pública de Sebastián y la desilusión de Elena. Considerando la apuesta firmada entre los caballeros, queda establecido que Sebastián Vargas debe obtener, hasta el mediodía de esta fecha, una declaración de amor voluntaria o el consentimiento matrimonial de la señorita Elena, a quien él retiene por deuda. La voz de Rodrigo goteaba veneno, transformando términos legales en insultos personales. Caso la referida conquista no sea comprobada por firma, la posesión total de la hacienda San Gabriel, incluyendo tierras, ganado y mejoras, será transferida irrevocablemente a don Rodrigo de la Cruz. Él alzó los ojos del papel, buscando la mirada de Elena, ansioso por ver el momento exacto en que el alma de ella se quebraría al comprender su insignificancia en aquel juego de titanes. Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, un vértigo nauseabundo que la obligó a sostenerse del respaldo de una silla para no desplomarse ante aquellos hombres. Las palabras de Rodrigo resonaban en su mente, reescribiendo cada recuerdo de las últimas semanas con la tinta negra de la traición y del cálculo frío. El rescate heroico durante la tormenta, los remedios aplicados con cuidado en la fiebre, el perdón de la deuda de la viuda en el pueblo. Todo aquello no pasaba de maniobras tácticas de un jugador desesperado para proteger su oro. Ella miró sus propias manos, que aún hormigueaban con el recuerdo del toque de él, y sintió una repulsión física, como si hubiera sido tocada por algo inmundo y contaminado. Ella no era una mujer siendo amada, era ganado siendo preparado para una feria, engordada con falsas esperanzas para rendir el lucro máximo a su propietario. Ella giró lentamente la cabeza hacia Sebastián, esperando desesperadamente ver indignación, una negativa furiosa, cualquier señal de que Rodrigo estaba mintiendo o distorsionando la verdad. Pero lo que encontró fue la confirmación más devastadora posible, el silencio absoluto y la postura derrotada de Sebastián. Él permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la alfombra persa a sus pies, los hombros curvados bajo el peso de una vergüenza que parecía física,
incapaz de sostener la mirada acusadora de ella. Aquel silencio gritaba su culpa más alto que cualquier confesión, llenando el espacio entre ellos con un abismo intransitable de mentiras y manipulaciones. Él no la defendía porque no había defensa. Él era exactamente el monstruo que el contrato describía. Un hombre que había apostado el corazón de un ser humano como si fuera una carta de baraja. El dolor de la traición se transformó rápidamente en una furia fría y cristalina dentro de Elena, endureciendo sus rasgos en una máscara de desprecio que asustó incluso a los abogados presentes. Entonces fue eso todo el tiempo. La voz de ella cortó el aire, baja y peligrosamente estable, contrastando con el caos emocional que la consumía. Cada palabra amable, cada gesto de supuesta bondad, era solo tú intentando salvar tus ladrillos. ¿Yo valía tu hacienda, Sebastián? ¿O valía solo el miedo de perder tu estatus? Ella dio un paso hacia él, y él retrocedió involuntariamente, como si la verdad en las palabras de ella fuera una cuchilla física. La cobardía de él al encararla dolía más que la apuesta en sí. Él había robado la única cosa que ella tenía, su fe en la bondad humana, y la había vendido por seguridad financiera. Rodrigo soltó una risa estridente, rompiendo la tensión dramática con su vulgaridad habitual, y aplaudió lenta y sarcásticamente. «Bravo, mi querida. Eres perspicaz. Pero dejemos el melodrama de lado y enfoquémonos en los negocios», dijo él, acercando una silla y empujando el contrato en dirección a ella. «La situación es simple. Sebastián fue codicioso y ahora está acorralado. Pero tú, mi flor del desierto, tienes el poder de salvarlo». Él mojó la punta de la pluma en el tintero de plata y se la extendió, el objeto goteando tinta oscura como si sangrara. «Firma aquí. Di que aceptas casarte con él. Él mantiene el imperio y tú te conviertes en la señora de todo esto. Es un final de cuento de hadas, ¿no crees?» La sala se sumergió en un silencio opresivo, donde el único sonido audible era el tic-tac implacable del reloj de péndulo en la esquina, marcando los minutos finales del plazo. Los abogados consultaban sus relojes de bolsillo nerviosamente, intercambiando miradas impacientes, mientras el sudor escurría por las sienes de Sebastián. Él sentía cada segundo pasar como un martillazo en su conciencia, sabiendo que estaba a momentos de perder todo o de ganar todo de manera fraudulenta. La presencia física del contrato sobre la mesa parecía emitir un calor maligno, atrayendo las miradas de todos como un imán. El lino de Simsoshoke, punto focal, donde tres destinos chocaban violentamente. La pluma en la mano de Rodrigo temblaba levemente, no de miedo, sino de la anticipación sádica del desenlace que él había orquestado con tanto cuidado. Elena miró la pluma y luego el rostro devastado de Sebastián, sintiendo un conflicto interno que amenazaba con rasgarla por la mitad. «¿Y si no firmo?», preguntó ella, desviando la mirada hacia Rodrigo. «Ah, esa es la mejor parte», respondió Rodrigo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa depredadora. «Si no firmas, Sebastián sale de aquí con la ropa puesta. Yo asumo la hacienda inmediatamente. Y yo, mi cara, no tengo el corazón blando de él. Lo primero que haré es desalojar a tu familia y quemar ese pueblo miserable para plantar algodón». La amenaza no era velada. Era una promesa brutal de destrucción que colocaba la vida de cientos de personas en las manos temblorosas de Elena. Sebastián finalmente levantó la cabeza, el sonido de la amenaza de Rodrigo perforando su parálisis y despertando una agonía moral insoportable. «No te atrevas», susurró Sebastián, la voz ronca y fallida. «Esto es entre nosotros dos, Rodrigo. Deja a la gente fuera de esto». «Perdiste el derecho a negociar cuando apostaste lo que no tenías, Vargas», gritó Rodrigo, golpeando la mesa. «La chica firma y salva a todos, o no firma y todos pagan el precio de tu arrogancia. Elige, Elena. El tiempo se está acabando». El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado y sofocante. Sebastián miró a Elena, queriendo gritarle que huyera, pero sabiendo que ella nunca abandonaría a su gente. Él la había acorralado en aquella situación imposible, y la culpa era un ácido corroyendo sus entrañas. Elena caminó hasta la ventana y miró hacia afuera, viendo el humo de las chimeneas del pueblo subiendo perezosamente a lo lejos, ajenas al peligro inminente. Ella vio los rostros de su madre, de sus hermanos, de los vecinos que la vieron crecer, y se dio cuenta de que su dignidad personal era un precio demasiado alto si costaba el techo de todos ellos. Ella cerró los ojos por un momento, tragándose el llanto y el orgullo, aceptando el peso del sacrificio que el destino le imponía. Ella no firmaría por amor a Sebastián.
Firmaría por amor a los inocentes que él había puesto en riesgo. Con una respiración profunda y temblorosa, ella se volteó hacia la sala, el rostro lavado de cualquier emoción, frío y duro como mármol. «Está bien», dijo Elena, la voz muerta, desprovista de cualquier inflexión. «¿Dónde firmo?». La frase cayó como una sentencia de muerte para la esperanza que aún quedaba en Sebastián. Él vio a la mujer que amaba matando su propia alma para limpiar la suciedad que él había creado. Rodrigo sonrió triunfante, señalando frenéticamente la línea punteada al final de la página. «Aquí, aquí», incentivó él, empujando la pluma hacia la mano de ella. «Una firma simple, y todo esto termina. Serás la reina de San Gabriel, y tu héroe cobarde continuará rico». Elena tomó la pluma, sintiendo la madera fría contra sus dedos calientes, un instrumento de su propia condena. Ella se acercó a la mesa, sus movimientos mecánicos y lentos, como si estuviera caminando bajo el agua o en una pesadilla de la cual no lograba despertar. Ella apoyó la mano izquierda en la mesa para afirmarse, sintiendo la textura áspera del pergamino bajo la piel, y posicionó la pluma sobre el papel. La tinta negra se acumuló en la punta de metal, lista para marcar permanentemente su rendición. Ella no miró a Sebastián. No podía darse el lujo de ver la expresión de él, pues sabía que cualquier señal de humanidad podría hacerla vacilar. Ella estaba a punto de vender su libertad para comprar la seguridad de su familia, un acto de amor supremo, nacido de la más vil de las traiciones. Sebastián observaba la escena en cámara lenta, el sonido del propio corazón latiendo en los oídos como un tambor de guerra, ahogando las risas contenidas de Rodrigo. Él vio la mano de Elena temblar, vio la resignación en sus hombros, y vio el reflejo de su propia monstruosidad reflejado en aquel acto de sacrificio. Algo dentro de él se rompió violentamente. La barrera de egoísmo que él había construido durante toda la vida, ladrillo por ladrillo, se desmoronó ante la pureza del gesto de ella. Él se dio cuenta, con una claridad cegadora, que si permitía que ella firmara aquel papel, él estaría muerto espiritualmente para siempre. Ninguna tierra, ningún oro, ningún nombre de familia valía la destrucción de aquella mujer. «No». El grito de Sebastián rompió el trance, saliendo de su garganta con una fuerza primal que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Antes de que la punta de la pluma pudiera tocar el papel, Sebastián se lanzó a través del espacio que los separaba, ignorando el protocolo y la decencia. Él alcanzó la mesa en 2 zancadas largas y sujetó la muñeca de Elena con firmeza, impidiendo el movimiento descendente de la mano de ella. La tinta goteó en el papel, creando un borrón oscuro y amorfo. Pero la firma no fue hecha. Elena miró hacia arriba, asustada, y encontró los ojos de Sebastián ardiendo con una determinación febril que ella nunca había visto antes. «¿Qué estás haciendo, imbécil?», berreó Rodrigo, levantándose de la silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás. «Ella iba a firmar. ¡Ganaste! ¡Suelta su mano!». Sebastián ignoró a Rodrigo completamente. Él mantuvo los ojos fijos en los de Elena, su respiración agitada mezclándose con la de ella, sus manos sujetándola como si ella fuera la única ancla en un mundo que se estaba derrumbando. «No hagas eso, Elena», imploró él, la voz llena de una urgencia desesperada. «No por mí, no por esta casa maldita. No voy a dejar que te vendas para pagar por mis pecados». «Pero ellos van a destruir todo», susurró ella confundida, intentando entender la locura en los ojos de él. «¡Que destruyan!», rugió Sebastián, soltando la mano de ella y girándose para enfrentar a Rodrigo y a sus abogados. «Que quemen todo hasta los cimientos. Prefiero ver esta casa convertirse en cenizas a verte presa en ella por una mentira». Él agarró el contrato de encima de la mesa con una violencia que hizo crujir el papel. Los abogados retrocedieron, asustados con la imprevisibilidad de aquel hombre que debería estar celebrando su victoria. Sebastián alzó el documento como si fuera una serpiente venenosa que él necesitaba decapitar, exhibiéndolo a la sala llena de testigos atónitos. «La apuesta era sobre valor, Rodrigo», declaró Sebastián, su voz resonando con la fuerza de una revelación. «Tú dijiste que todo tiene un precio, y yo lo creí, pero yo estaba equivocado». Con un movimiento brusco y decisivo, él rasgó el pergamino por la mitad. El sonido del papel grueso siendo despedazado fue alto y definitivo. Un sonido de liberación que cortó la atmósfera viciada de la sala. «Lo que ella tiene, lo que ella es, no tiene precio. Y mi dignidad tampoco está más a la venta».
Él juntó las mitades y las rasgó nuevamente, y de nuevo, hasta que el contrato, que valía una fortuna, fue reducido a una lluvia de confeti inútil cayendo sobre la alfombra. Rodrigo miró los pedazos de papel esparcidos por el suelo, su rostro pasando por una metamorfosis grotesca de shock a una alegría perversa e incrédula. «Has enloquecido por completo», susurró Rodrigo, una sonrisa ancha y cruel rasgando su rostro. «¿Sabes lo que acabas de hacer, Vargas? Acabas de dármelo todo. Eres un mendigo ahora. No tienes nada». «Tengo la verdad», respondió Sebastián, sintiendo un peso gigantesco, que él había cargado por años sin saber, ser finalmente levantado de sus hombros. «Y por primera vez en mi vida miserable, soy un hombre libre». Sebastián comenzó a despojarse de los símbolos de su antigua prisión. Él se arrancó los anillos de oro con blasones de familia de sus dedos, uno por uno, arrojándolos sobre la mesa de caoba con tintineos metálicos que sonaban como monedas cayendo en un ataúd. Él sacó el reloj de bolsillo de oro, aquel que había marcado cada segundo de su ansiedad, y lo colocó delicadamente sobre la pila de joyas. «Está todo aquí, Rodrigo. El oro, la plata, las tierras. Atragántate con todo esto». Él estaba desnudo de riquezas, vestido solo con su ropa y su nueva integridad, pareciendo más grande y más imponente de lo que era cuando era el señor de todo aquello. «¡Fuera!», gritó Rodrigo, recuperando el control y asumiendo inmediatamente el papel de propietario. «Los quiero fuera de mí. Propiedad en 10 minutos. Si veo la cara de cualquiera de ustedes aquí después de eso, mando a tirar a matar. Y eso vale para tus colonos también, Elena». La amenaza aún estaba allí, pero ahora parecía vacía ante la fuerza moral que emanaba de Sebastián. Él no discutió, no suplicó y no miró hacia atrás para despedirse de los lujos que lo habían esclavizado. Él solo se volvió hacia Elena, extendiendo la mano abierta y vacía. «Lo siento mucho, Elena», dijo él, con una humildad que hizo que los ojos de ella se llenaran de lágrimas nuevamente. «No puedo salvar la hacienda, pero prometo que voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar lo que hice contigo. Vámonos». Elena miró la mano de él. No era la mano del hacendado llena de anillos. Era la mano de un hombre arruinado y vulnerable. Pero, por primera vez, era una mano en la que ella podía confiar plenamente. Ella no vaciló. Ella entrelazó sus dedos en los de él, un gesto de unión que valía más que cualquier firma forzada. Los dos caminaron juntos en dirección a la gran puerta de roble, dejando atrás el frescor artificial y la oscuridad de la mansión para enfrentar el mundo real. Los abogados y secuaces de Rodrigo abrieron paso, apartándose como si la integridad de la pareja fuera una fuerza física que los repeliera. Nadie se atrevió a decir una palabra mientras ellos atravesaban el salón, sus pasos resonando al unísono, marcando el ritmo de una nueva vida. Sebastián abrió la puerta doble, y la luz blanca y deslumbrante del mediodía inundó el vestíbulo, cegándolos momentáneamente, un bautismo de luz pura. Ellos salieron a la terraza, donde el calor brutal del desierto los golpeó como una ola física. Sebastián se detuvo en lo alto de la escalinata y miró la vastedad de las tierras que ya no eran suyas. Él vio los pastos, los corrales, el horizonte infinito, y sintió una paz extraña y avasalladora. Él no sintió miedo del futuro incierto. Sintió apenas que estaba finalmente despertando de un largo y terrible coma moral. El viento caliente sopló en su rostro, secando el sudor frío del miedo, trayendo el olor a polvo y libertad. El descenso de la colina hacia el pueblo fue una jornada silenciosa bajo el sol implacable, donde cada paso levantaba una nube de polvo fino que cubría las ropas de gala, transformando el terciopelo y el lino en trajes de peregrinos penitentes. Sebastián caminaba sin mirar atrás, sintiendo el calor del desierto quemar su nuca expuesta, una sensación física que parecía cauterizar las heridas abiertas de su ego recién destruido. Él no cargaba nada más que el peso de sus elecciones, pero paradójicamente, se sentía más ligero que cuando cabalgaba por aquellos mismos caminos como el señor absoluto de todo lo que la vista alcanzaba. Elena caminaba a su lado, no más atrás, sus pasos sincronizados con los de él, creando un ritmo compartido que hablaba de una nueva alianza forjada no en el papel, sino en el polvo de la adversidad. El silencio entre ellos no era vacío. Estaba lleno por el reconocimiento mutuo de que el mundo antiguo había muerto y algo nuevo luchaba para nacer bajo aquel cielo vasto e indiferente. Al acercarse a las primeras casas de adobe del poblado, la tensión en los hombros de Sebastián se hizo visible.
Él sabía que estaba entrando en el territorio de aquellos a quienes oprimió por años. Las puertas se abrieron despacio y rostros marcados por el sol y por el trabajo surgieron en las sombras, observando al antiguo patrón caminar a pie, despojado y vulnerable. Él esperaba gritos, insultos o incluso piedras, preparado para aceptar cualquier represalia como el precio justo por su negligencia pasada. Él mantuvo la cabeza baja, no por vergüenza, sino por respeto, rehusándose a imponer su presencia a aquellos a quienes él había maltratado. El aire estaba espeso con la memoria de la injusticia, y cada par de ojos que lo seguía parecía pesar 1 tonelada, juzgando al hombre que había caído del trono para caminar entre los mortales. Helena, percibiendo el miedo de él, tocó levemente el brazo de Sebastián, un gesto sutil de protección ante su propio pueblo. Fue la viuda, aquella misma cuya deuda Sebastián había perdonado en un momento de epifanía, quien rompió el punto muerto paralizante. Ella salió de su casa humilde cargando una taza de barro astillada llena de agua fresca, caminando directamente hacia el hombre que casi la había expulsado días antes. El pueblo contuvo la respiración mientras ella se detenía, frente a Sebastián, extendiendo el agua con manos temblorosas y callosas, en un gesto de misericordia que ninguna riqueza podría comprar. Sebastián miró a la mujer, luego al agua, y sus ojos se llenaron de lágrimas que él no logró contener. Él aceptó la taza con las 2 manos, como si recibiera un sacramento, y bebió. El agua, simple y sin hielo, tenía el sabor más dulce y puro que él había probado en toda su vida, limpiando el gusto amargo del coñac caro y de la soledad que había impregnado su garganta por años. Aquel acto de bondad abrió las compuertas de la aceptación, no como una celebración ruidosa, sino como una inclusión silenciosa en la comunidad de los sobrevivientes. Un viejo herrero ofreció el porche de su taller abandonado como refugio temporal, un lugar con techo agujereado y suelo de tierra batida, que para Sebastián pareció un palacio. En aquella primera noche, acostado sobre paja y cubierto con mantas ásperas prestadas, él miró hacia el techo donde las estrellas brillaban a través de las grietas. A su lado, Helena dormía un sueño profundo y tranquilo, su respiración suave siendo el único sonido en la oscuridad. Él no echó de menos las sábanas de seda egipcia o el colchón de plumas. Sintió apenas una gratitud avasalladora por estar vivo, por estar allí, y por haber sido perdonado por aquellos que tenían todas las razones para odiarlo. La pobreza física era extrema, pero la miseria espiritual había desaparecido completamente. El amanecer trajo consigo la realidad dura del trabajo manual, un lenguaje que el cuerpo de Sebastián desconocía y rechazaba con dolores agudos. Él se ofreció para ayudar en la cosecha del maíz, queriendo pagar su estancia con sudor, la única moneda que le quedaba. En las primeras horas, sus manos suaves, acostumbradas solo a sostener cartas y plumas, se llenaron de ampollas que reventaron y sangraron, manchando los mangos de las herramientas. El sol golpeaba en su espalda como un látigo, y cada músculo gritaba en protesta, pero él no paró. Él miraba a los hombres a su lado, viendo la dignidad en el esfuerzo de ellos, e intentaba imitar sus movimientos, aprendiendo la humildad a través del agotamiento físico. Por primera vez, él estaba produciendo algo real, no solo moviendo números en un libro mayor. Y el cansancio que sentía al final del día era limpio y honesto. Helena observaba la transformación de él con una mezcla de orgullo y ternura, viendo al aristócrata morir para dar lugar al hombre. Ella no lo eximía. Ella le enseñaba a atar los haces, a reconocer la tierra buena, a respetar los ciclos de la naturaleza, asumiendo el papel de guía en aquel nuevo mundo. Durante las pausas para el agua, ellos se sentaban a la sombra de un árbol seco, compartiendo un pedazo de pan duro y queso, riendo de sus propias fallas y de la torpeza de él. Aquellos momentos simples, desprovistos de protocolo y expectativas sociales, estaban cargados de una intimidad que jamás habían logrado en la mansión. Sebastián se dio cuenta, al limpiar el sudor del rostro de Helena con la manga de la camisa sucia, que la verdadera belleza de ella no estaba en el vestido rojo de seda, sino en la fuerza tranquila con que ella enfrentaba la vida al lado de él. Los días se transformaron en semanas, y la noticia de la caída y del renacimiento de Sebastián se esparció por la región como una leyenda improbable. Cierta tarde, un carruaje lujoso pasó por el camino que bordeaba el campo donde ellos trabajaban. Era don Rodrigo, inspeccionando sus nuevas tierras, el rostro contorsionado en una expresión de perpetua insatisfacción y amargura, gritando órdenes a un cochero aterrorizado.
Sebastián enderezó la espalda, apoyándose en la azada, y miró al hombre que ahora vivía en su antigua casa, dormía en su antigua cama, y cargaba su antigua carga de codicia. Rodrigo vio a Sebastián sucio de tierra, delgado y quemado por el sol, y esperó ver envidia o arrepentimiento, pero lo que recibió fue un gesto de cabeza tranquilo, casi piadoso. Sebastián sintió pena del hombre rico, reconociendo en la rabia de Rodrigo la misma prisión dorada de la cual él acababa de escapar. Aquella noche, mientras cocinaban frijoles en una hoguera improvisada bajo el cielo abierto, Sebastián miró sus propias manos. Estaban ásperas, callosas, con tierra impregnada bajo las uñas que jamás saldría completamente. Manos de un trabajador, manos que construían y protegían. Perdí todo lo que creía que era mío, dijo él, rompiendo el silencio, cómodo, observando las llamas bailar. Las tierras, el nombre, el futuro que mi padre planeó. Elena dejó de mover la olla y lo miró, el reflejo del fuego iluminando sus ojos oscuros. ¿Y qué ganaste, Sebastián?, preguntó ella suavemente. Gané la capacidad de mirar este fuego y no sentir frío por dentro, respondió él, extendiendo la mano para sostenerla de ella. Y gané el derecho de sostener tu mano sin tener que comprarla. La respuesta de Elena no fue verbal. Ella se levantó, fue hasta el borde del campo y volvió trayendo una pequeña flor del desierto, la misma especie resiliente que él había dejado en la habitación de ella en la noche de la decisión. Ella colocó la flor en la palma de la mano callosa de él, un símbolo de ciclo completo, donde el gesto de amor regresaba transformado. La riqueza crece donde uno planta el corazón, no donde guarda el oro, dijo ella, sonriendo. Sebastián cerró los dedos sobre la flor, sintiendo la delicadeza de los pétalos contra la aspereza de su piel. Él entendió, finalmente, que la apuesta nunca fue sobre domar a una mujer, sino sobre domar la propia naturaleza egoísta. Él había perdido la apuesta contra Rodrigo, pero había ganado la apuesta contra la vida. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el desierto con tonos de púrpura y naranja, el mismo paisaje que él ignoraba desde la terraza de su mansión, pero que ahora parecía una obra de arte viva. La brisa de la noche trajo el sonido distante de una guitarra tocada por alguien en el pueblo, una melodía simple que celebraba el fin de otro día de supervivencia. La hacienda San Gabriel, visible a lo lejos como una silueta oscura e imponente, no parecía más un castillo perdido, sino un mausoleo de una vida pasada que no le servía más. Él estaba exactamente donde debería estar, sentado en la tierra, cansado, pobre e infinitamente rico, al lado de la única persona que vio valor en él cuando él mismo se consideraba sin precio. Ellos se levantaron para entrar en la pequeña cabaña, listos para descansar y enfrentar el día siguiente. Antes de entrar, Sebastián se detuvo y miró una última vez hacia el camino que los había traído hasta allí. Él no sentía nostalgia ni miedo. Sentía apenas una certeza inquebrantable de que, no importaba cuán duro fuera el invierno o cuán seca fuera la cosecha, ellos nunca más serían pobres. Él pasó el brazo por los hombros de Elena, y ella recostó la cabeza en el pecho de él. Juntos, ellos cruzaron el umbral de la puerta, humilde, dejando la noche caer sobre el desierto, dos almas que encontraron su tesoro en las ruinas de un imperio perdido. El amor, probado en el fuego y lavado en la lluvia, era la única